Bien, muchas gracias a todos. Vamos entonces a iniciar esta pequeña plática sobre tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación. Permítanme compartirles la pantalla para empezar esta plática. ¿Ya estamos correctos, doctor Gonzalo? ¿Ya se ve bien? Se ve bien, doctor, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al comité, al doctor Toledano, la invitación para poder platicar el día de hoy y decirles que todavía no me acostumbro, todavía no me acostumbro a estar en la virtualidad. Yo soy de los de antes. Yo quisiera estarlos saludando, dándoles un abrazo y, por supuesto, platicar de manera directa los últimos detalles de nuestras vidas, ¿no? Por lo menos de lo que nos pasa aquí en la facultad. Siempre ese acercamiento se extraña, pero de cualquier manera también reconozco el trabajo que han hecho para seguir activos y que esta facultad siga marchando y además siga marchando muy bien y obteniendo reconocimientos por todos lados. Entonces, muchas felicidades y también al mismo tiempo pues reconocer quienes han estado organizando, por supuesto reconocerle el trabajo al doctor Gonzalo, pero también a quienes le han antecedido, como la doctora Karen, la doctora Medellín, la doctora Norma, la doctora Rocío. Creo que esto inició también con el doctor Mario Enrique, ¿verdad? También en el posgrado. Entonces, gracias a ese trabajo, pues hoy ya tenemos un congreso que es tradición. ¿Sí? Mi reconocimiento en ese sentido. Entonces vamos a iniciar esta plática sobre tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y como es natural, pues esas tendencias y esas surgen de necesidades. No es que nosotros se nos ocurra plantear una dirección hacia dónde va a ir, sino más bien hacia dónde nos lleva el mundo. Y en ese sentido creo que la ingeniería y la ciencia deberán trabajar para ir resolviendo las problemáticas que van surgiendo conforme pasan los años, conforme se van generando nuevos problemas, se van resolviendo los actuales y es un problema de adaptación continua que vamos teniendo en todas partes del mundo, ¿sí? En este sentido, es hacia dónde vamos en estos temas y el primer punto que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿cómo vamos a estar en cuestión de población para el año, por ejemplo, para el año 2050? Pues vemos que América, tanto América del Norte como América del Sur, comienza a estabilizarse su crecimiento demográfico. En el caso de Europa, vamos a tener un decrecimiento. En Asia también habrá un crecimiento, pero donde habrá un gran crecimiento es en África. Entonces ahí nos preguntamos cómo le vamos a hacer o cómo le van a hacer porque todavía no sé si estemos para aquel entonces, yo espero que sí, pero sobre todo los jóvenes pues sí van a estar, los que ahorita están estudiando su licenciatura, su maestría, su doctorado, van a estar y cómo le van a hacer para resolver esas problemáticas cuando tengamos un crecimiento por ejemplo, del más del 100% en África. Eso que implica pues la necesidad de servicios, la necesidad de alimentos y además conservar nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un gran problema y una gran oportunidad de poder participar en la solución de ese tipo de problemas. De manera resumida, podemos ver que en África tendrá un crecimiento de aquí al 2050 de más del 100%, Oceanía del 46%, Latinoamérica y Norteamérica de un poquito más del 20%, aunque para aquellos años probablemente ya esté estabilizado, incluso puede suceder que ya tengamos un pequeño decrecimiento, ¿no? Ya en los años cercanos al 2050. Y ahora Europa tendrá un decrecimiento, y el tener un decrecimiento a lo mejor cualquiera pudiera pensar pues son los más afortunados, ¿no? Tal vez no van a tener que resolver
los problemas que, por ejemplo, podría tener que resolver África. A lo mejor ese tipo de problemas no, pero vienen otro tipo de problemas, ¿no? Cuando se tiene un decrecimiento en su población, en el número de nacimientos, evidentemente hay una migración y hay una pérdida de identidad y por supuesto cambian valores. Entonces tenemos otro tipo de problemas que también hay que resolver. No solo pensar en las cuestiones tecnológicas o en las cuestiones de ciencia, ¿no? Ahí también las humanidades, las sociales, también tienen mucho que aportar a este futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la demografía? Bueno, en África vemos que se incrementará la población joven, ¿sí? Habrá un crecimiento importante y también tendremos pues cambios en cuanto a la edad que tengamos en la población en aquel entonces. Por ejemplo, personas mayores que en este momento andan en 12% pasarán a un 21%. Otra vez, ¿cómo vamos o ahí va a haber un nicho de oportunidad? Porque las necesidades y las enfermedades, por solo mencionar un par de aspectos, por supuesto tenemos muchos más aspectos, van a ser muy diferentes de lo que ahorita tenemos, ¿sí? Eh, y también tendremos, por ejemplo, una disminución en cuanto a la población económicamente activa, ¿no? Del 62 pasará al 58. Entonces, al tener una disminución en la población económicamente activa, ¿cómo se va a poder compensar esto en cuanto a los gastos que vayan teniendo los países, ¿no? ¿Sí? Eh, y también, pues, se genera vamos a tener un crecimiento en la migración que vamos a tener entre las diferentes áreas del mundo. Ya podemos hablar de un mundo globalizado y que por lo tanto su migración va a ser más intensa, ¿sí? Eh, en cuestión de nuestras poblaciones con más de 80 años, también vamos a ver que la mayor parte van a ser mujeres, ¿sí? El 60% van a ser mujeres contra el 40% que van a ser hombres. Y entonces, todo esto genera escenarios que habrá que anticiparse y habrá que ir resolviendo todo lo que implica este tipo de escenarios. ¿Cómo van a estar ahora los países en cuanto a su población? Por ejemplo, vemos que China para el 2050 ya no va a ser el país más poblado del mundo, sino va a ser India, y países como Nigeria van a pasar a formar o a estar entre los primeros 4 o 5 países en cuanto a población, ¿sí? Estados Unidos seguramente se va a mantener en el mismo rango gracias a la migración que va a tener. Entonces, y Brasil, y este es un ejemplo de lo que puede suceder en toda Latinoamérica, comienza a decrecer su tasa de natalidad y va a disminuir en cuanto al ranking de la población que va a tener. ¿Ok? En cuanto a la población con edad de más de 15 años que está migrando, vemos que tendrá también un crecimiento en las próximas décadas, especialmente en esta población joven, ¿no? Que estará migrando. Y en cuanto a la fertilidad y esperanza de vida, bueno, ahí suceden efectos contrarios. Vamos a tener disminución en cuanto al número de hijos por cada mujer, el promedio bajará del 2.7, 2.8, bajará casi a 2 hijos por mujer, pero al mismo tiempo vamos a tener que la esperanza de vida se va a elevar un poquito más de los 70 años a los 77, 78 años.
Evidentemente que la atención a estas personas de edad avanzada implica, pues simplemente tocando el tema de la salud, implica resolver una gran cantidad de problemáticas en este punto, porque los padecimientos que tiene este sector de la población son muy particulares, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ese cambio. ¿Qué otros problemas vamos a tener? Bueno, en cuestión de medio ambiente, pues vamos a tener, primero ya lo saben, es debido al cambio climático, pues evidentemente seguirán las inundaciones, se incrementarán las inundaciones, seguirá aumentando el nivel medio del mar, como lo han establecido ya algunos científicos. Entonces ahí podemos ver problemas tanto en América como en África y en Asia, en este sentido. Un problema grave, y en esto habrá mucho que hacer, es la escasez del agua en varias regiones del mundo. México no es la excepción, también Norteamérica y Sudamérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Pues evidentemente los investigadores, los ingenieros deberán buscar soluciones que consuman menos agua. Desde nuestra vida diaria en las ciudades, en los pueblos, en nuestras casas, seguramente se pondrán o se propondrán nuevos diseños para ahorro de agua, pero también ustedes saben que vamos a tener necesidad de más alimentos, y ahí viene un reto importante. Cómo seguir produciendo alimentos, incluso cómo producir más alimentos consumiendo menos agua. Y esto es un problema ya real y que se debe estar trabajando ya desde ahora, ¿no? Si no, en su momento, este problema, aunque pueda existir, va a ser mucho más grave de lo que pudiera ser. La contaminación, otro problema que también se va a generar y se genera precisamente por el incremento de población urbana. Va a haber mucho más ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo, y estas se van a localizar, bueno, en América ya las tenemos bien ubicadas, como Los Ángeles, México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, pero nosotros podemos ver ahí en la figura que en Asia habrá una gran cantidad de ciudades con más de 10 millones de habitantes, ¿sí? Esto también implica algunos retos que habrá que ir resolviendo, y ahí estará el tema de las ciudades inteligentes, el tema de la movilidad, que implica, por supuesto, mucho trabajo de ciencia, mucho trabajo de ingeniería, y pues también vamos a tener problemas que resolver en cuestión de la desertificación, ¿sí? Debido a la escasez de lluvias y a la escasez del agua en algunas zonas, esto principalmente en partes de África y Medio Oriente. Se incrementarán las tensiones por los recursos de agua, de alimentos y de tierra, ¿sí? 52% de la superficie para el cultivo se verá afectada según los pronósticos. Tendrá una degradación. Necesitaremos producir, fíjense, cerca del más del 60% de alimentos para alimentar a 9.7 billones de personas para el 2050. Importantísimo, un gran reto, porque además seguramente no se va a incrementar la superficie de cultivo, ¿sí? Es más, nos están diciendo que incluso algunas superficies se van a degradar, ¿sí? También va a haber un incremento de demanda de agua en un 55%, muy probablemente. Y principalmente en los países conocidos como el BRICS, ¿sí? Y también, debido al crecimiento que vamos a tener en nuestras ciudades, se espera que tengamos un incremento
del 37% de energía, ¿sí? Si hablamos de incremento de energía, y si no se desarrollan las energías amigables con el medio ambiente, pues evidentemente podría generar también un problema de contaminación grave. Afortunadamente parece que en cuestión de generación de energías amigables con el medio ambiente, creo que vamos bien, incluso creo que vamos un poco mejor a nivel mundial de lo que se esperaba. Esto es en cuanto a la producción de energías. Se espera reducir el uso de consumo de combustibles fósiles y el incremento de energías renovables, como puede ser la hidráulica, la eólica y sobre todo la solar, ¿no? Que tendrá un incremento y ya se empieza a notar en buenas partes, en algunas partes del mundo. Otro problema que se vislumbra es debido a la demanda de alimentos y al incremento de la población, se espera que se incrementen también los precios en los alimentos y los precios por ejemplo, en el etanol, del orden del 10 al 20%, ¿sí? Esto evidentemente implica también un problema social, porque en aquellas zonas donde la pobreza es algo común, evidentemente que esto generará problemas graves, incluso problemas graves de nutrición, ¿sí? Hambrunas podemos ver si no se tienen los recursos y estas zonas no van a tener el desarrollo que deberían de tener. En cuanto a la acuacultura, podemos decir que la captura en mares, en océanos y en cuerpos de agua prácticamente ya se encuentra al límite. En este sentido, ya no habrá un crecimiento importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si al mismo tiempo vamos a demandar más alimentos, entonces quiere decir que la acuacultura deberá ir creciendo en cuanto a su producción de alimentos en este sentido, ¿sí? Entonces, ahí también mucho que hacer para lograr ese crecimiento en la acuacultura, pero no solo en la producción de alimentos. Sabemos que ese crecimiento también genera contaminación en nuestros cuerpos de agua. Entonces, ahí prácticamente deberían estar trabajando todas las áreas de la investigación. En cuanto al cambio climático y a la emisión de gases de efecto invernadero, se piensa o se pronostica que podríamos tener un incremento del 50% para el 2050. Si se mejora en cuanto a la producción de energías alternativas, evidentemente que este porcentaje debería ser mucho más bajo, pero por mucho que baje, no dejará de ser un problema, ¿sí? Entonces, ahí también otra área de oportunidad. Cada problema, en vez de alarmarnos, yo lo veo como áreas de oportunidades y áreas en las cuales los jóvenes ya deberían ir orientando su perfil, ¿sí? Para que se llegue a esos años con propuestas ya aprobadas, propuestas innovadoras que nos ayuden a resolver esos problemas. En la primera gráfica, ahí tenemos un pronóstico, ¿no? ¿Qué pasa si la emisión de gases de efecto de invernadero no cambia? Entonces, tenemos esa línea negra que vemos y que podría incrementarse hasta un 80% los gases de efecto de invernadero, del 50 al 80. Ahora, si nos planteáramos solo tener un incremento en la temperatura del 2%, esto es lo que dicen algún grupo de científicos, deberíamos pensar en poder reducir
o necesitaríamos reducir del 40 al 70% las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un reto muy importante, ¿sí? Y que por supuesto que se tiene que trabajar para que se pueda lograr y tener ese escenario de un incremento de la temperatura global de 2 grados en el mundo, ¿no? Otro problema que también se vislumbra y que, por favor, doctor Gonzalo, sí, yo le pediría que cuando andemos cerca del tiempo, con toda confianza por ahí me lo comente. Les decía que otro problema que también se vislumbra es la cuestión de la biodiversidad, ¿sí? Y ahí vamos a tener una gran cantidad de especies amenazadas, por ejemplo, en los mamíferos el 19%, aves del 20%, de reptiles del 40%, y así sucesivamente prácticamente en todas las especies. Esto debido también a que estamos invadiendo los hábitats de estas especies y también a las afectaciones que hacemos al medio ambiente debido al desarrollo que nosotros requerimos y que estamos impulsando. En cuanto a la evolución de las tecnologías para producir energía, necesitamos tener ganancias como los marcamos ahí, ¿sí? del 15%, por decir, en el caso de la energía eólica, y tener ahorros de energías hasta de un 25%, imagínense, ¿sí? Para tener esas condiciones. Sí, esperamos y se pronostica que para el 2040 tengamos el 50% de los automóviles que sean híbridos, pero que además su costo sea competitivo. En este momento realmente no son accesibles para la mayor parte de la población. Entonces, también las compañías en este sentido seguramente están trabajando mucho, están desarrollando investigación, haciendo propuestas para ir sacando nuevos modelos que sean competitivos y ya se nota, ¿no? Ya se nota con los nuevos modelos que se están generando. En cuanto al tratamiento de la basura, miren cómo andamos, algo preocupable. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes se fijan, en el tercer lugar, del último hacia atrás, tenemos a México. Lo que hacemos son cerros de basura, ¿no? Evidentemente que no es lo ideal, y en reciclaje realmente es muy poquito lo que estamos logrando. Eso debe cambiar en México. Si no, vamos a tener cerros y cerros de basura, también con el peligro de contaminación del medio ambiente, de la contaminación de los mantos freáticos, y eso lo tenemos que acelerar, ¿sí? Vean el ejemplo que tenemos de algunos países de Europa, ¿sí? O de Asia, como Japón, en donde recuperan una gran cantidad de energía por medio de la incineración de la basura, y prácticamente ya no entierran la basura, ¿no? Como le hacemos nosotros, ¿sí? Esto es algo que habrá que seguir trabajando y plantearse. Evidentemente que ahí se requiere el impulso del gobierno, ¿sí? Yo creo que la razón principal es porque no es un gran negocio en este momento, pero si se tiene el apoyo del gobierno, yo creo que el beneficio al medio ambiente será muy, muy importante. Y bueno, el comercio internacional también se incrementará, ¿sí? Prácticamente en todos los países. Ya hablamos de un mundo globalizado,
y prácticamente es algo que se va a dar y ya se da. Ahorita con el problema de la pandemia, el comercio virtual cambió mucho, ¿no? Las grandes tiendas han hecho propuestas para vender sus productos de manera virtual y entonces los servicios de paquetería cambiaron drásticamente y seguramente que esta nueva forma de comercializar, que no es tan nueva, pero sí en cuanto a su impulso ya prácticamente se va a quedar, ¿no? ¿Cómo participan las empresas multinacionales en la inversión? Bueno, vemos que en los países que no son miembros de la OCDE, su participación va a ser mucho mayor que en los países que son miembros, ¿sí? Vemos también que las grandes firmas que tienen ganancias por más de $1 billón americanos, entonces se estarán instalando en mercados emergentes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuestión de mano de obra y también por disposición de los recursos naturales, ¿no? Algo también, y que pocos mencionan, y también es un gran nicho de oportunidad, ¿eh? ¿Cómo se va a combatir al crimen organizado y a la evasión de impuestos? Fíjense lo que representa este rubro. 150 billones en cuestión de tráfico de seres humanos. En drogas, 320 millones a nivel mundial. O en evasión de impuestos, 460 billones de dólares a nivel mundial. Son problemas graves y que evidentemente que la tecnología deberá participar ahí para ir reduciendo o por lo menos controlando este problema y no siga su crecimiento, ¿no? Un problema grave que se tiene y que nosotros aquí en México, de eso sí lo podemos constatar, pues es la evasión de impuestos, ¿no? Es que puede ir del 4 al 10% de los ingresos totales que se tienen por sus ganancias. La participación de la población respecto al uso de Internet también se irá incrementando, ¿sí? Y esta participación tendríamos una gran cantidad de estudiantes que están haciendo estancias en otros países, ¿sí? O estudiantes que lo están haciendo en otros países, pero vía Internet, de manera virtual. Y también tenemos 240 millones de personas que van a estar o que están viviendo fuera de su país, fuera de su hogar donde ellos nacieron o crecieron. Entonces, esto también representa un problema social, ¿sí? El número, no sé si esto se siga manteniendo ahorita con el problema de la pandemia, pero el número de viajeros internacionales se situaba en el orden de más de 400 millones al año. Seguramente va a disminuir, pero si este problema de la pandemia se resuelve, seguramente, como es natural, la curva retomará su trayectoria que llevaba y seguirá incrementándose, ¿no? El uso de Internet también pasará de 3.42 billones en el año 2016 a 4.7 billones en el año 2025. Todo esto implica grandes retos, ¿sí? A ver, permítanme. Respecto a las deudas de los países con su Producto Interno Bruto,
vemos, y esto a mí me sorprendió cuando veía este mapa, no sé si a ustedes también. Bueno, nosotros sabemos que estamos altamente endeudados en México, pero vemos que también países que nosotros asumimos que son ricos, también su deuda es un problema que les atañe y es un problema importante también para ellos, ¿no? Vemos países como Estados Unidos, vean ahí ustedes la deuda que tiene Estados Unidos y que también si no se toman las políticas necesarias, imagínense lo que puede pasar si Estados Unidos cayera en problemas financieros. Nos llevaría de corbata prácticamente a todos, ¿no? Entonces ahí sí vemos países incluso de Europa que también pensaríamos que no tiene problemas graves en cuestión de su deuda. Vemos que sí es eso. Y también se espera que los gastos en cuestión de defensa se incrementen en algunos países de Asia. Los gastos de defensa ustedes saben que son importantes en muchos países y que cuando hay gastos en defensa hay dinero para hacer investigación, ¿sí? Entonces todo el mundo está contento, bueno, los investigadores, porque otro sector de la población, por supuesto que critica este tipo de políticas, ¿no? Que se incrementen los gastos en materias de defensa y no se incrementen los gastos en ayudas a la población pobre, a la población necesitada, ¿sí? Que no se incrementen los gastos en cuestiones de salud para resolver las grandes problemáticas que se vienen. Se comenta que este problema de coronavirus es un problema que se podría repetir y que será cíclico en las próximas décadas. Entonces, que tendríamos que estar preparados y para estar preparados se requiere una inversión importante. Para que vean los gastos de defensa, Estados Unidos, por supuesto que le sigue apostando y le sigue apostando mucho. Ese sabemos que es parte de su política y parte de su sustento, el tener la delantera en cuestión de armamento, que pasará de los 682 billones de dólares en el 2012 a prácticamente el doble al 2045. China todavía incrementará más sus gastos de defensa, ¿sí? Es un país que ha crecido mucho en cuanto a su manufactura, en cuanto a su tecnología, pero también ellos están proponiendo crecer en cuanto a su defensa. Entonces, se vislumbra ya algunas tensiones incluso, ¿no? Si tenemos dos países con igualdad en cuanto a su poderío militar, se podría tener ahí tensiones y de tal manera que podría haber respuesta ante cualquier situación a la par, ¿no? India también vemos que su gasto no va a ser nada despreciable, de 654 billones de dólares en este sentido, ¿no? Y nomás para darnos una idea del poderío que tienen algunas empresas, que incluso pueden controlar los mercados. Aquí les muestro alguna, por ejemplo, Apple es superior en su poderío económico a países como Uruguay, como Costa Rica, como Croacia o Tanzania. Así de grande es esta empresa, ¿no? O la empresa de construcción china también no anda muy lejos en ese sentido, ¿sí? Entonces, de hacer notar, ¿no? El crecimiento y el poderío que tienen algunas empresas en cuestión económica. El 40% se puede decir que cada vez la población desconfía más de sus gobernantes. En el caso de los países de la OECD, el 40% de sus ciudadanos no está a gusto con sus gobernantes y crecerán el número de megaciudades, ¿no? Con esto, pues con todas sus problemáticas. La
A ver, permítame porque aquí. Ok. En cuestión de economía, pues el crecimiento ya no será tan acelerado, ¿sí? Los porcentajes de crecimiento ya se estabilizarán poco a poco conforme pasen los años. Sin embargo, pues ya el tamaño de las economías ahí se mantienen. India, una economía junto con Japón que crecerá. Rusia se mantendrá prácticamente lo mismo que en la mayor parte de los países europeos. Y algo interesante y que a nosotros nos debe importar mucho por la gran relación que tenemos es que Estados Unidos, su crecimiento de la economía ya será muy ligera, ¿no? No decrecerá, pero ya no será tan intenso su crecimiento. Y el crecimiento de la productividad también irá a la baja. En los años 70 hubo un crecimiento en la productividad importante, pero ahora ya no será tan importante, ¿no? Ya prácticamente diríamos que los sistemas de producción han alcanzado un nivel que será muy, muy difícil de que sigan creciendo de manera importante. El crecimiento se da mucho en la automatización, pero algo interesante, por ejemplo, en la automatización. Leía por ahí en un informe de la OCDE, creo que en el año 2019, que se esperaba un crecimiento en los países de Asia de sustitución de puestos debido a la automatización y a las robóticas. Se esperaba que se suprimieran cerca del 50% los puestos de trabajo en Asia. Evidentemente que esto es importante para las empresas. Nosotros que del área de mecatrónica creo que tenemos un nicho importante ahí en cuanto a la automatización, pero también es importante imaginar la problemática que vamos a generar, ¿eh? ¿Cuánto desempleo vamos a generar? Imagínense el 50% de los empleos de manufactura que van a ser sustituidos por robots. Eso es algo de cuidado. Y Doctor, aunque en nuestros países será menor, tampoco es algo para que lo olvidemos, ¿eh? Entonces, doctor aquí Aurelio, tenemos otro problema que resolver. Un problema que resolver es producir robots, es producir máquinas automáticas computarizadas que hagan solo todo el trabajo y al mismo tiempo para abaratar la manufactura, es decir, que nos permita sustituir la mano de obra, eso desde el punto de vista de ingeniería, y tal vez nosotros estemos muy preocupados por ese aspecto, y el otro aspecto también deberíamos estar igual de preocupados, y esa es la importancia de tener las universidades, ¿no? Donde atacamos desde todas las áreas del conocimiento estas problemáticas. estamos a poquito menos de 10 minutos, doctor, de que finalice su tiempo para la presentación y posteriormente pasar a la sección de preguntas y respuestas. Pero vamos muy bien en tiempo, doctor. Ok, muchas gracias, doctor. Hola, ¿cómo estás, Pati? Y también les decía, se crecerá en cuanto al número de robots industriales que se instalarán. Ahorita andamos en cerca de los 250 millones, estaríamos en más del 400, ¿sí? Y ese ritmo de crecimiento se mantendrá. También otra área que habrá mucho desarrollo, pues es en el Internet de las cosas, ¿no? Cada vez se incorporarán más, cada vez se tendrán más datos y por supuesto el Big Data también habrá que tener expertos en esas áreas primero para que podamos ser competitivos como país, pero también para que estos expertos que estemos formando tengan posibilidades de un buen empleo, ¿no? En cuanto a los salarios de manera relativa ya no crecerán, se mantendrán más o menos estables. Las firmas de las ganancias
de las empresas sí irán creciendo. Y aquí vemos en la gráfica de abajo cómo el número de trabajadores serán sustituidos o ya están siendo sustituidos debido a la automatización de los sistemas productivos. Un problema que también ya se empieza a notar en nuestra sociedad. En el área de manufactura, también los empleos disminuirán, y en el caso de países miembros de la OECD, todavía será más notorio esta parte. Algo importante es que los gastos de inversión en investigación y en desarrollo seguirán creciendo. Las empresas estarán invirtiendo cada vez más, pero aquí es importante resaltar, son las empresas, no los gobiernos, los que invertirán más, ¿sí? En este sentido, si nosotros tenemos la oportunidad como país de preparar profesionistas para las diferentes áreas, para la investigación y el desarrollo, ellos tendrán oportunidad de buenos empleos seguramente. ¿Sí? Y también en cuestión social tendremos un incremento, aunque ahorita esta gráfica solo es al año 2015, pero la tendencia se va a mantener. Tendremos un incremento de la participación de las mujeres en la sociedad. En caso específico, un dato simplemente que representa esto, pues, es la participación de las mujeres en los órganos de gobierno, en los parlamentos, en donde ha pasado del 2005 al 2015, por ejemplo, en América, del 19 al 27%. Por supuesto que todavía no es suficiente. Qué bueno que ya tenemos ese crecimiento, pero resulta insuficiente. Algo de hacer notar, que a mí me llamó la atención cuando vi esta gráfica en los países árabes, que aunque está más bajo ese porcentaje que en nuestros países, ya se empieza a notar también ese cambio. Fíjense, teníamos una participación del 7% en los países árabes y ahorita ya subió gracias a su activismo de las mujeres, que es de reconocer, ya subió al 18%. Esperamos que esta participación siga creciendo, ¿no? Y que cada vez tengamos más participación de las mujeres en la vida diaria de nuestra sociedad. Los cambios sociales también se hacen notar. El incremento de hogares que se tendrá al 2025, hogares con un solo miembro, ¿sí? Fíjense cómo se va dando, especialmente en países de Europa, donde ya tendríamos hasta un porcentaje de cerca del 70% en el caso de Francia. De hijos nacidos fuera del matrimonio, que en el 70 era del 7.5%, ahorita andamos en más del 40%. Y por supuesto que eso cambia nuestra dinámica social, ¿no? Y por supuesto que eso implica cambiar políticas, ¿sí? De gobierno. Y por supuesto que esto trae problemas también. Sabemos que los cárteles es muy sencillo que logren cachar a estos jóvenes que no tienen la atención necesaria muchas veces por las necesidades propias de la vida, en donde se quedan solos o a resguardo de familiares cercanos o de los abuelitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres, la mamá, el papá tienen que salir a trabajar. Y eso genera una situación social muy importante y de tomar en cuenta, ¿no? Los cambios sociales, fíjense cómo van cambiando. ¿Cómo son las aspiraciones? La generación del silencio, la generación que nació antes del 45, ¿cuál era su aspiración? Su casa, ¿no? Una casita, ni siquiera con lujos, y un producto simbólico, y es simbólico porque no lo iban a tener la gran mayoría de ellos, era tener un auto, ¿sí? Los baby boomers, los que nacieron del 45 al 60, ellos pensaban, o su aspiración era tener un empleo estable, ¿sí?
y a lo que aspiraban era tener una televisión, ¿sí? Y de aquellos tiempos, imagínense, el que tenía una televisión era signo de riqueza. La generación X, tener un equilibrio entre la vida y el trabajo, que no todo fuera trabajo, sino que pudieran también disfrutar de la vida. Y bueno, ahora su aspiración cambia porque ahora lo que desean es tener computadora en casa. Los millennials, ¿cuál es su aspiración? Que tener libertad y además que haya flexibilidad, ¿no? Eso es lo que desean y por supuesto su producto simbólico pues son los celulares, ¿no? Y la generación Z, que los que nacieron después del 95, pues desean tener seguridad, estabilidad y por supuesto que ellos, su producto simbólico ya son dispositivos más avanzados como las computadoras 3D, las nanocomputadoras y todo eso, ¿no? ¿Cómo se comunicaban estas generaciones? Bueno, antes era cara a cara, de manera directa. Después fue por teléfono, por mensajes. Las redes sociales pasaron a formar parte importante de su vida para los millennials y ahora estamos con videollamadas y otro tipo de dispositivos. ¿Cómo andamos, doctor Gonzalo? Estamos ya a 3 minutos, doctor. Si gusta ir acotando su presentación, adelante, estamos bien. Okay. Bueno, vamos cerrando. Yo lo que quiero, no le quiero dejar pasar la oportunidad para mostrarles dos casos de éxito, ¿sí? Permítame comentar un poquito sobre esto. Las tecnologías emergentes del futuro, esto es importante, ¿no? En biotecnologías, la bioinformática, la medicina personalizada va a tomar un lugar importante, ¿sí? La biocatálisis. En cuestión de materiales avanzados, los materiales funcionales, los nanotubos, la nanotecnología. En cuestión de energía y medio ambiente, por supuesto, que deberá haber mejoras importantes en las turbinas eólicas, en la generación por medio de hidrógeno, en drones, en vehículos autónomos. Y en cuestión digital, pues tenemos ahí todos los avances que tendremos en nubes, en photonics y en tecnologías de luz, en robótica, por supuesto que en modelación y simulación y juegos y algo importante, la inteligencia artificial. Fíjense que este cuadro es bien importante porque buena parte de estas temáticas nuestra universidad ya les está atacando. ¿Qué quiere decir? Que debemos intensificar y ponernos al día en estas temáticas para ser competitivos. Esto es algo que se viene y vámonos a los dos ejemplos de éxito que yo quería mencionar. El primer caso de éxito es el de Finlandia. ¿Qué teníamos en el 77? Bueno, veíamos que Nokia apuesta por volverse uno de los principales exportadores de electrónica y algo que hizo un estudio y detecta que no tiene técnicos, que no tiene profesionistas altamente calificados con sus conocimientos y habilidades para esta temática. En ese sentido, el gerente general de Nokia se involucra en la modernización del sistema público del país y entre 1990 y 2000, gracias a la modificación del sistema de educación público, logra convertirse Finlandia en el principal exportador de productos de alta tecnología. ¿Cuál fue la clave? Primero, identificar, estar conscientes de cuál es nuestro problema y luego a través de la educación, a través de la capacitación, poner los recursos humanos en primer lugar, ¿sí? Poner los recursos humanos al día para poder convertirse en un líder en este sentido. Entonces, la educación, la palanca que mueve al mundo. Siguiente caso, Corea. La referencia, en 1960, Corea y Ghana tienen el mismo
Producto Interno Bruto per cápita similar de los $100 americanos. Cada quien siguió dos rutas diferentes. En el caso de Corea, ¿qué fue lo que hizo? Expandió las universidades públicas, ¿sí? Incentivó la educación privada, tampoco la despreció, ¿sí? Otorgó becas, ampliaron programas técnicos y de ingeniería, mejoraron la calidad y la eficiencia de los programas. Es decir, no solo se crean programas, no solo se amplía, no solo se da mayor presupuesto, ¿sí? Sino lo más importante, o no solo es lo más importante, sino un punto más a considerar, tener calidad y eficiencia en nuestros programas. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué pasó con Ghana? Bueno, Ghana promovió una reforma educativa. ¿Está bien? Sin embargo, la mayoría de las reformas fueron canceladas por administraciones subsecuentes. ¿El resultado que tenemos cuál es? Corea pasó del 5 al 80% de egresados de secundaria en educación superior y su ingreso supera los $7,000 americanos comparados contra los 1,000 que tenía en el 70. Ghana, el porcentaje permaneció en 2% con su ingreso constante, con un incremento del 2%. O sea, $1,020, ¿no? ¿Sí? Otra vez, ¿cuál fue la palanca? La educación, la formación, las universidades, las escuelas, pero sobre todo con calidad y eficiencia. Yo creo que esa es la clave. O sea, no solo es invertir más, sino ver cómo lo vamos a invertir, ¿sí? Y bueno, con esto yo agradezco la invitación y quedo a sus órdenes. Aquí están las referencias que se usaron para extraer esta información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Aurelio, por esta excelente presentación. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Aunque la mayoría de los asistentes tienen su audio desconectado, les pedimos que utilicen la mano virtual si alguien quiere hacer una pregunta e inmediatamente nosotros les damos los permisos de audio y video para que puedan presentar. No sé si alguien del auditorio, de los poco más de 200 asistentes, tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario de la presentación del doctor Aurelio. Si gustan utilizar el icono ahí en las opciones en las opciones ahí de participante o chat, que se llama levantar mano. Vamos a esperar. Doctor Gonzalo, yo no encuentro la opción, pero quisiera empezar, si es posible. Ajá, ahorita lo revisamos. Permítanme un segundo. Según tengo entendido, sí están activadas las funciones para levantar mano. ¿Puede el staff, por favor, hacer la prueba con levantar mano? El staff, por favor. Sí. ¿El staff me puede ayudar, por favor, a levantar mano? No, profe. Parece ser que Están algo... las acciones, pero no aparece la opción de levantar Vamos mano. a pedirle al doctor Eric Huerta, parece ser que él quiere hacer una pregunta. Doctor Eric. Eric Huerta. ¿Puede reactivar su audio, doctor Eric? Gracias, doctor Gonzalo. En realidad estaba probando aquí la opción para activar el micrófono. Muchas gracias. Muy buena presentación del doctor Aurelio. Felicidades, muy interesante de concluir en el tema de educación, que ciertamente es una coyuntura para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Eri. Un saludo. Gracias, doctor Eric. Doctor Gonzalo, el doctor Juvenal me parece que tenía la intención de participar.
doctor. Sí, si me da chance, Sí, adelante. bueno, mientras, a lo mejor también lo del chat podría servir. Si alguien quiere participar, puede escribir en el chat y a lo mejor el staff puede darles el micrófono, digo, como opción los que no encuentren la manita. Bueno, gracias, doctor Aurelio, por su presentación, igual siempre por apoyarnos con el Congreso Internacional de Ingeniería desde hace mucho tiempo, igual por los logros que hace rato mencionó el doctor Toledano, creo que fueron también enlazados con lo que usted nos pudo ayudar, y justo a eso va mi pregunta. Cuando estábamos colaborando en esto de las certificaciones y demás, me di cuenta cuando me dieron chance de hacer la estancia en West Virginia, que varios estudiantes y profesores norteamericanos desde el 2012 estaban haciendo cursos virtuales a través de los Massive Open Course, sobre todo en el MIT. Y desde ese entonces, pues me llamó mucho la atención el cómo progresaría el término educativo en este sentido, pero que ahora el COVID como que nos empujó más y más y más y más en este estado de trabajar virtualmente, y que ahora creo que nos tenemos que adaptar en algunas situaciones de uso de las tecnologías. Entonces mi pregunta para usted está enfocada a en ese sentido, a que cómo las universidades públicas, específicamente la UAC, le podría hacer para que se puedan tener normatividades para que este tipo de situaciones de trabajar con alumnos a distancia o utilizar las redes o Google o todo lo que conocemos como Zoom ahorita, pueda ser un mecanismo ya bien reconocido para que se pueda llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje, que si bien no funciona para todas las áreas del conocimiento, estoy seguro que para muchas áreas sí podría darse, y que, bueno, ya nos demostraron otras universidades también de prestigio que ya lo están haciendo desde hace casi una década. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor Aurelio, desde su punto de vista para poder llevar a cabo esto de manera un poquito más ágil y que sea efectivo, que no sea solamente, como a veces decimos, una simulación, sino que sea realmente efectivo, que los estudiantes puedan atender, aprender? ¿Cómo vamos a medir los conocimientos prácticos al final del día, etcétera? Y pues, gracias por su presentación. Sí, mira, nuestra universidad ya había iniciado, evidentemente el trabajo debe acelerarse, pero ya había iniciado y de hecho tenemos una dirección de educación a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Pues sí, acelerar los trabajos, formalizar los trabajos, y esto de formalizar implica un trabajo legislativo importante, de tal manera que todos, que por un lado, se garanticen los derechos laborales tanto de profesores como administrativos que trabajan de esta manera, y por otro lado, se pueda tener un control y una eficiencia, una efectividad en el uso de estos recursos. Entonces, sí hace falta reconocerlos, es un trabajo importante ahora que todos hemos tenido que incursionar en esta parte, nos damos cuenta del trabajo que implica la educación virtual. Entonces, tenemos que trabajar en el aspecto legislativo y también invertir recursos, ¿no? O sea, para tener esas capacidades se requiere tener muy buenos equipos, se requiere tener un recurso altamente capacitado, y todo esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que empezar a trabajar, y hay que empezar a trabajar además de manera acelerada. No tenemos mucho tiempo, ¿sí? Y entonces hay que estar conscientes de eso, y afortunadamente me tocó, ahora que estuve en la Secretaría Académica, de impulsar eso. Ya se venía trabajando, pero darle un impulso, esperemos que en este sentido vaya la dirección de la universidad, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, una manita virtual. Vamos a darle la oportunidad a Angélica Díaz que nos externe su pregunta. Voy a permitirme activarle su audio. Por favor, Angélica. Bueno, buenos días. Primero para comentarle, ¿no?, que realmente se me hizo muy interesante su presentación.
siempre decimos, ¿no? Que la ingeniería y está muy relacionada con el ingenio y todo esto, pero luego yo me preguntaba, ¿y dónde ocupamos ese ingenio, no? ¿Hacia qué lo enfocamos? Y pues aquí, ¿no? Vemos un claro ejemplo de que viendo hacia dónde va la sociedad, viendo hacia dónde va la tecnología o dónde están los problemas que nos van a molestar en el futuro, pues ahí podemos enfocar esta parte, ¿no? Del ingenio, y realmente se me hizo muy interesante porque pues veo que desde automatización hasta incluso ya en el cuadro que mostró al final de que venía la parte como digital, veo, ¿no? Mecánica, algo de cuántica. Entonces, bueno, yo estoy en ingeniería física y como que me empieza a llamar esta parte, entonces digo, bueno, pues incluso hay una gran área de oportunidad donde podemos trabajar, entonces realmente se me hizo muy importante. Y quería preguntar, había comentado que todos estos, por ejemplo, todo lo relacionado con automatización que iba a aumentar, pero iba a estar, o sea, los que van a promover como este avance iban a ser las empresas. Entonces supongo que el gobierno pues va a tener como un rezago tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿qué se podría hacer como para evitar este rezago en la parte estatal? Supongo que el Estado tendría que invertir en tecnología, en ciencia, pero como sociedad, ¿qué podríamos hacer? Sí, bueno, los datos que mencioné en ese sentido son globales. Cada país tiene su particularidad, ¿no? En cuanto a los datos globales, no significa que los gobiernos van a dejar de invertir. Yo lo que mencionaba es que no van a incrementar su inversión. Más o menos se piensa que van a seguir manteniendo su inversión. Entonces, el incremento, porque se está pronosticando un incremento en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, va a venir de las empresas. No les mostré otras gráficas que por ahí traía, pero en el caso de México, casi no hay inversión de las empresas, ¿sí? Entonces, ahí está un nicho de oportunidad que tiene que atacar el gobierno. El gobierno todavía no alcanza los niveles de inversión mínimos necesarios. Tendría que invertir más, pero también al mismo tiempo hacer modificaciones a leyes, modificaciones a las leyes fiscales para estimular la inversión en inversión y en tecnología. Eso lo debe tomar el gobierno seriamente. ¿Por qué México no tiene una inversión importante por parte de las empresas? Yo entiendo que una razón importante es porque tenemos muchas empresas transnacionales y su inversión en investigación y desarrollo no la hacen en México, lo hacen en sus países de origen, ¿sí? Entonces, y si no hay algún estímulo fiscal y todo esto, pues evidentemente la van a seguir haciendo allá, ¿sí? Ahora, debe haber estímulos fiscales para estas empresas, pero también debe haber un gran apoyo mucho mayor para nuestras empresas mexicanas, ¿sí? De tal manera que las estimulemos, generen nuevas tecnologías que las hagan competitivas y que les propicien su crecimiento y les garanticen su estabilidad, ¿no? A estas empresas. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir, yo creo, en México. Primero, ser conscientes de esto, ¿sí? Evidentemente, uno dice que invierta más el gobierno, pero siempre hay que estar consciente de que cualquier solicitud implica también afectar a otras áreas. El hecho de que invierta más en ciencia y tecnología, por supuesto que está bien justificado. El dinero que tenemos en México es que muchas veces no es suficiente. Manejamos una gran deuda, ¿no? También. Entonces, ahí es el gran problema es encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es más importante? Por supuesto que la educación, la ciencia y la tecnología es importante, pero por supuesto también algo urgente resolver la pobreza, ¿no? Entonces, es esa discusión que seguirá. Ojalá que tengamos la oportunidad de que el gobierno invierta más en educación y en tecnología. Es una inversión segura, comprobada. Ciertamente los beneficios no se ven en un sexenio, que yo creo que ese ha sido el gran problema que ha tenido México, ¿no? Que se maneje esto por sexenios. Ok, muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Pues solamente me voy a permitir leer algunas partes de las preguntas también que están aquí en el chat, que al parecer también
las están externando en el Facebook Live. Y Sí. bueno, una de ellas, las voy a leer todas. Doctor, usted ya considerará cuál podría dar una respuesta más puntual, también en vista del tiempo. Pero dice una de ellas, Quetzali Gaspar, dice, ¿cuáles serían las oportunidades de trabajo en Querétaro? Dice respecto a las nuevas tecnologías. Hans Jair Martínez Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que tiene la creación o producción del sistema robóticos y automatización industrial 100% mexicana? O bien, ¿cuáles considera usted, doctor, que serían los nichos o áreas de conocimiento tecnológico que a México podrían ayudar para competir en el mundo actual o a futuro en 5 años? También tenemos la pregunta de Emilio Rodríguez, son muy relacionadas todas las preguntas. Dice, buenas tardes, doctor, me parece muy interesante, clara y concisa su presentación. Mi pregunta es, ¿piensa que existe una tendencia de minimalismo respecto a los logros que buscan las futuras generaciones y si las nuevas oportunidades de trabajo estarán preparadas para estas actitudes? No sé si guste comentar algo al respecto. Sí, pues si quieres en el orden, ¿no? ¿Cuáles serían las oportunidades de trabajo en Querétaro? Bueno, sabemos que Querétaro tiene una industria aeroespacial importante, una industria manufacturera, y que estamos cercanos aquí de nichos automotrices, de clústeres automotrices en Guanajuato, en Aguascalientes, ¿no? En Puebla, Toluca. Entonces, el área de manufactura, el área de robótica, de mecatrónica, ahí son nichos importantes. Esa es la cuestión empresarial, pero también en el área de civil, en el área de construcción, tenemos un importante desarrollo aquí en el centro del país. Entonces, yo no quiero que no se quede la idea de que solo estas áreas, ahorita no mencioné nada de nanotecnología, el área de ingeniería física, que a lo mejor no tenemos empresas importantes en esta área, pero el futuro suena promisorio, ¿no? Entonces, también sí, no hay que dejarlo encasillado en un área específica. En cuanto a la tendencia al minimalismo de las nuevas o de las futuras generaciones, a veces las queremos calificar de esa manera. Yo no quisiera calificarlos de esa manera. Yo creo que tenemos jóvenes con diferentes formas de pensar, ¿sí? Jóvenes muy comprometidos y jóvenes que tienen otras formas de pensar, pero que no son malas, ¿no? Han sido formados en otro aspecto y que afortunadamente pues, la tecnología les da para seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces, yo veo jóvenes muy comprometidos con mucho trabajo, ¿sí? Con características diferentes a las de nosotros, muy, muy diferentes, y que encuentran las respuestas rápidas, que muchas respuestas no las traen, pero las saben encontrar rápido, eso me sorprende, ¿sí? Y es una habilidad que tienen y que por supuesto varios de nosotros no tenemos. Entonces, yo no quisiera encasillarlos en alguna característica en particular. ¿Cómo se podría evitar la fuga de cerebros? Fíjense que aquí no solo nos debemos preguntar cómo evitar la fuga de cerebros, sino yo creo que ahora debemos pensar diferente. ¿Cómo traer cerebros? ¿Sí? Estados Unidos, Europa viven de la importación de cerebros. Nosotros tenemos que pensar en eso, no solo ya no dejarlos ir, sino cómo involucrarlos. Tenemos una desventaja como país, evidentemente, si no somos tan competitivos en este sentido para ser atractivos a esos buenos estudiantes, a esos talentos, ¿sí? Para atraerlos. Pero por lo menos los talentos que tenemos y que los preparamos y los generamos en nuestras secundarias, en nuestras preparatorias o en nuestras universidades, sí debemos proponer e invertir, por un lado, para que se formen, incluso para que se formen en el extranjero, ¿sí? Pero ¿cómo hacerles para que regresen? Ahí sí las políticas tienen que ser atractivas, si no se van a seguir yendo. Gente muy capacitada, mexicanos muy capacitados que a veces se nos quedan en el extranjero cuando se van a formar. Y la otra parte es cómo atraer esos. En el caso de la Facultad de Ingeniería ya tenemos algunos compañeros
formados en otros países, pero que ya colaboran con nosotros, ¿sí? Y eso se debe de incrementar a nivel nacional. Es muy importante tener esos talentos también en México, ¿sí? Evidentemente que, ¿cómo evitar, cómo promover esto? Pues evidentemente es inversión. Es inversión, dar los alicientes tanto en infraestructura, en laboratorios, para los investigadores, para los desarrolladores, para los innovadores, ¿sí? Para todos, no solo investigadores, ¿sí? Y también, pues, hacerlo atractivo de manera social. Bueno, en ese sentido, creo que los mexicanos sí somos atractivos, somos muy abiertos y eso les atrae mucho a los extranjeros, ¿sí? Pero también la parte económica cuenta mucho. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Bueno, ¿cómo andamos, doctor Gonzalo? Si gusta, podría responder una pregunta más, doctor, de manera breve, para que los 5 minutos restantes nos permita identificar y darle los permisos suficientes a los conferencistas generales que empiezan en 5 minutos. Ok, la primera pregunta que nos hicieron de Jesús Ávila, que dice, para el área de ingeniería industrial, ¿ve alguna oportunidad? Por supuesto, no lo mencionó no específicamente, pero sí, por ahí mencionaba el área de manufactura. Por supuesto que habrá que capacitarse en últimas tecnologías, ¿sí? En las tecnologías de punta en el área de manufactura, en el uso y de equipos automatizados, de impresoras 3D, de equipos de manufactura en el área de nanotecnología. Todo eso es importante. Y eso se va logrando poco a poco. Tampoco crean que todo se logra en las universidades. También la experiencia profesional también resulta una formación muy importante y todo eso, si ustedes lo van acumulando, también tendrán oportunidades muy importantes. La ingeniería industrial es una de las ingenierías clásicas necesarias para el desarrollo de toda la industria. Así es que, aunque muchas veces no lo mencionamos, eso es una ingeniería clásica y que siempre va a ser una necesidad, no se preocupen. Muchas gracias, doctor Aurelio, gracias por esa excelente presentación, realmente muchos datos muy interesantes, gracias también al auditorio que hizo preguntas, eso demuestra también el gran interés y pues los comentarios también tan positivos sobre esta conferencia. Quisiera pedir, aunque sea virtualmente, si pueden utilizar su botón de reacciones para darle un aplauso virtual al doctor Aurelio Domínguez por su excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Ahí ve, doctor, virtualmente la nueva forma de aplaudir. No podemos habilitarle los permisos a todos por estos medios para que tengan esa reacción del aplauso, pero agradecemos, ¿verdad?, a los casi ya 200. En un tope tuvimos más de 200 invitados. Muchísimas gracias. Muy bien, pues en breve le hacemos llegar, doctor, su reconocimiento digital. Muchas gracias. Gracias a todos. No con esto terminamos las conferencias, al contrario, empezamos las conferencias generales. Le pedimos, por favor, por este mismo medio, a los conferencistas que por favor se identifiquen con la palabra conferencista y el horario, por ejemplo, conferencista 11.00 y su nombre, para que nuestro staff inmediatamente le dé los permisos necesarios para que puedan tener la opción de compartir audio, video y su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.